No había tanques, no había soldados, no había armas. Solo existía la idea de un ejército, y esa idea por sí sola bastó para cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. En algún punto del frente occidental, durante el verano de 1944, un oficial de inteligencia alemán se ajustó los auriculares. Las señales de radio eran inconfundibles. Decenas de unidades estadounidenses, miles de soldados, blindados pesados, artillería. Una fuerza masiva se movía, se reposicionaba y se preparaba para atacar. Presentó su informe. Sus comandantes modificaron sus defensas. Divisiones panzer enteras se reorientaron para hacer frente a la amenaza. Y la amenaza no existía. Lo que los alemanes oyeron fue teatro. Lo que vieron fueron globos de goma. Lo que interceptaron fueron señales de radio falsificadas, transmitidas por hombres que, apenas unos meses antes, habían estado pintando acuarelas en la ciudad de Nueva York. Esta es la historia del 23º Cuartel General de Tropas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Esta es la historia de artistas, actores, ingenieros de sonido y publicistas a quienes se les encomendó una misión tan absurda, tan insólita y tan secreta que no se revelaría al público estadounidense hasta más de 50 años después. Esta es la historia del Ejército Fantasma, la unidad más inusual jamás reunida en la historia de la guerra moderna, y la operación que pudo haber salvado decenas de miles de vidas estadounidenses. Para entender qué era el Ejército Fantasma, primero hay que entender el problema que pretendía resolver. Para la primavera de 1944, el alto mando aliado se enfrentaba a un desafío que ningún manual militar había abordado por completo: la invasión de la Europa ocupada por los nazis, lo que se convertiría en la Operación Overlord, estaba a pocas semanas de distancia. La planificación era colosal. Más de 156.000 soldados desembarcarían en las playas de Normandía solo el 6 de junio. Miles de barcos, 12.000 aviones, el mayor asalto anfibio de la historia. Pero la invasión en sí misma era solo una parte del rompecabezas. El verdadero problema residía en las semanas y meses que seguirían. Una vez que los aliados rompieran el frente en Normandía y comenzaran a avanzar hacia el este a través de Francia, sus fuerzas estarían al límite. El frente se extendería a lo largo de cientos de kilómetros. Secciones enteras del frente quedarían peligrosamente desprotegidas a medida que las divisiones se movieran, se reposicionaran o se replegaran para descansar tras combates devastadores. Y en esas brechas, esas terribles y enormes brechas en la línea estadounidense, los alemanes tenían el potencial de irrumpir y arrasarlo todo. En la estrategia militar clásica, la solución a una línea defensiva delgada es sencilla. Se movilizan tropas reales para cubrirla, se refuerzan y se amplían las posiciones. Pero en el verano de 1944, los aliados no siempre contaban con el lujo de tener hombres adicionales. Cada soldado real era necesario en otro lugar. La logística era abrumadora. No se podía crear un ejército de la nada. ¿O podrías? La idea del engaño militar no era nueva. A lo largo de la historia, los generales habían utilizado artimañas, señuelos y distracciones para burlar a sus enemigos. Los antiguos persuasivos fogatas falsas. Napoleón manipulaba la información. En la Primera Guerra Mundial, ambos bandos emplearon elaborados camuflajes y posiciones de señuelo. Pero se trataba de operaciones a pequeña escala, trucos tácticos más que armas estratégicas. Lo que los planificadores aliados tenían en mente era algo de alcance totalmente distinto. Querían crear una fuerza de engaño portátil y desplegable. Una unidad que pudiera irrumpir en cualquier punto débil de la línea aliada, desplegarse en cuestión de horas y convencer a los alemanes de que una división entera, 10.000 hombres, cientos de tanques, artillería pesada, estaba presente y lista para el combate. Una división fantasma. Un ejército de humo y espejos. La idea era tan descabellada que rozaba la locura. La mayoría de los oficiales superiores la descartaron de plano. Era imposible simular un ejército. Los alemanes contaban con reconocimiento aéreo, unidades de interceptación de radio, espías e informantes. Tenían soldados experimentados en primera línea que sabían cómo era. Sonaba y olía a una verdadera división blindada. No se podía colocar maniquíes de goma en un campo de batalla y esperar que la Wehrmacht se dejara engañar. Pero había un pequeño grupo de hombres que opinaban de otra manera. Su nombre era Ralph Ingersoll, y no era un soldado en el sentido tradicional. Antes de la guerra, Ingersoll había sido periodista. En 1940 fundó el periódico PM en Nueva York, una publicación progresista leída por intelectuales, artistas y la élite intelectual liberal de Manhattan. Era perspicaz, creativo,
poco convencional y profundamente escéptico ante la ortodoxia militar. Al estallar la guerra y ser nombrado oficial del ejército, aportó consigo el instinto narrativo propio de un periodista, la comprensión de que la percepción moldea la realidad con la misma fuerza que los hechos. Ingersoll había pasado un tiempo en Inglaterra estudiando las operaciones de engaño británicas que ya habían demostrado su eficacia en el norte de África y el Mediterráneo. Los británicos, y en particular una unidad secreta llamada Sección de Control de Londres, habían sido pioneros en el engaño estratégico a gran escala con resultados extraordinarios. La Operación Bodyguard, la masiva campaña de engaño que rodeó el día D, había logrado convencer a Adolf Hitler de que la principal invasión aliada se produciría en Pas de Calais en lugar de Normandía. Un engaño tan efectivo que Hitler retuvo sus reservas de tanques durante días después del desembarco de Normandía, esperando el ataque real que nunca llegó. Ingersoll y un puñado de otros oficiales visionarios impulsaron la creación de una unidad equivalente estadounidense a nivel táctico. No se trataba de una operación de engaño estratégico con base en Londres, sino de una unidad de engaño en primera línea capaz de moverse, adaptarse y actuar en el campo de batalla en tiempo real. Encontraron apoyo en los altos mandos de la planificación del ejército y, a principios de 1944, se dio la orden. La unidad se denominaría oficialmente 23ª Tropas Especiales del Cuartel General. Contaría con aproximadamente 1.100 hombres. No portaría armamento pesado. No participaría en batallas campales. Su misión consistiría únicamente en simular, representar la mayor puesta en escena de la historia bélica, con todo el ejército alemán como público inconsciente. Entonces llegó la campaña de reclutamiento más extraña en la historia del ejército. Los oficiales encargados de formar la 23ª División pronto se dieron cuenta de que los soldados tradicionales eran prácticamente inútiles para esta misión. Necesitaban personas con habilidades completamente diferentes. Necesitaban artistas que pudieran pintar y diseñar camuflaje, señalización e insignias con precisión fotográfica. Necesitaban operadores de radio capaces no solo de transmitir mensajes, sino también imitar los estilos de comunicación específicos de las distintas unidades, ya que cada operador tenía un estilo propio, un ritmo y una forma personal de transmitir el código Morse, y los operadores de interceptación alemanes estaban entrenados para detectar inconsistencias. Necesitaban ingenieros de sonido que entendieran de acústica y tecnología de grabación. Necesitaban hombres de la publicidad, del teatro, del diseño de moda, de la producción cinematográfica. Fueron a las escuelas de arte. Llamaron a las puertas del Instituto Pratt en Brooklyn, la Liga de Estudiantes de Arte en Manhattan y la Escuela del Museo de Filadelfia. Visitaron programas de teatro y estudios de cine. Reclutaron talento del mundo de la moda y el diseño industrial. El resultado fue quizás la colección de talento artístico más extraordinaria jamás reunida bajo autoridad militar. Entre los 1.100 hombres del 23º Regimiento se encontraban nombres que más tarde se convertirían en leyenda del arte y la cultura estadounidenses. Ellsworth Kelly, quien se convertiría en uno de los pintores abstractos más célebres del siglo XX, sirvió en el Ejército Fantasma. Bill Blass, quien construiría uno de los imperios de la moda más emblemáticos de la historia estadounidense, sirvió en el Ejército Fantasma. Arthur Singer, el pintor de fauna cuyas imágenes adornarían sellos postales estadounidenses durante décadas, sirvió en el Ejército Fantasma. El escultor y artista Shepard Shepard, el diseñador de moda y bon vivant que se convertiría en una figura clave de la sociedad neoyorquina. Decenas y decenas de jóvenes extraordinariamente talentosos que habían sido sacados de estudios y aulas, y a quienes se les había dicho que su creatividad era ahora un arma de guerra. Casi de inmediato les pusieron un apodo. Los hombres del 23º se hacían llamar el Ejército Fantasma, y el nombre se les quedó con una especie de poesía oscura que capturaba a la perfección lo que eran. Presentes sin estar presentes, reales sin ser reales, un ejército de sombras que existía solo en la mente de sus enemigos. Su entrenamiento fue diferente a todo lo que el ejército estadounidense había llevado a cabo anteriormente. Las tres herramientas principales del Ejército Fantasma eran el engaño sónico, el engaño visual y el engaño radiofónico, y cada una requería un tipo de dominio completamente diferente. El componente de engaño visual fue quizás el más llamativo. El ejército había contratado a una empresa llamada Engineers para desarrollar señuelos inflables de goma que imitaban equipo militar estadounidense. No se trataba de simples accesorios, sino de réplicas detalladas y cuidadosamente diseñadas que, al inflarse, se parecían mucho a tanques M4 Sherman, piezas de artillería, semiorugas, camiones y jeeps reales.
Un señuelo de tanque Sherman desinflado pesaba aproximadamente 40 kilos y podía ser transportado por 2 hombres. Inflado, medía casi 2,4 metros de alto y más de 5,8 metros de largo. Desde la distancia, desde un avión de reconocimiento, desde un puesto de observación en la cima de una colina, desde el borde de un bosque, era prácticamente indistinguible del original. Los hombres del ejército fantasma se especializaron en desplegar y gestionar estos señuelos. Aprendieron a posicionarlos con las sutiles imperfecciones de las formaciones de vehículos reales, ni perfectamente espaciados ni demasiado regulares, mostrando las pequeñas señales de una unidad que había estado moviéndose y operando en el campo. Aprendieron a dejar huellas en la tierra, a crear las firmas visuales que un intérprete de reconocimiento aéreo entrenado esperaría ver alrededor de una concentración blindada real. Cubrían los señuelos con redes de camuflaje de forma que revelaran lo justo para resultar convincentes, porque una unidad que intentaba ocultarse por completo era, en sí misma, sospechosa. Las unidades reales dejaban rastros. Los ejércitos reales eran desordenados. La operación de engaño sónico fue, en muchos sentidos, incluso más ambiciosa. Una unidad especial adscrita al 23º Regimiento había viajado, antes de la guerra, a bases militares de todo Estados Unidos con equipos de grabación de alta calidad, registrando absolutamente todo. El sonido de un tanque Sherman arrancando su motor, el de una columna de tanques avanzando por un camino de tierra, el de la artillería posicionándose, el de miles de soldados atrincherándose, dando órdenes y descargando equipo. Habían creado una enorme biblioteca de sonidos del campo de batalla, categorizada e indexada con meticuloso cuidado. Estas grabaciones se transferían a grandes bobinas de alambre, la tecnología de grabación de sonido más avanzada de principios de la década de 1940, y se reproducían a través de enormes altavoces montados en vehículos semioruga. Los altavoces eran extraordinariamente potentes. En las condiciones atmosféricas adecuadas, el sonido de una columna blindada simulada podía oírse a una distancia de 24 kilómetros. 24 kilómetros. Más de 24 kilómetros de ruido de campo de batalla convincente y aterrador, proveniente de un puñado de camiones que transportaban cables y altavoces. Los operadores de sonido se convirtieron en artistas por derecho propio. Aprendieron a secuenciar los sonidos de forma que contaran una historia. Primero el sonido de los camiones llegando, luego el estruendo y el chirrido de los tanques al ser descargados de los vehículos de transporte, después el rugido de los motores al posicionarse, y finalmente el relativo silencio de una unidad que se había sentado y esperaba. Cualquiera que escuchara desde la distancia, y las unidades de infantería alemanas estaban entrenadas para escuchar atentamente lo que podían oír al otro lado de la tierra de nadie, oiría una historia inconfundible contada a través del sonido. Una gran fuerza blindada estaba allí. Era real. Estaba lista. Luego vino el engaño por radio, y este fue quizás el componente más exigente desde el punto de vista técnico y el más crítico de toda la operación. Los alemanes, como todas las fuerzas militares sofisticadas, dedicaron enormes recursos a la inteligencia de señales. Desplegaron unidades de interceptación de radio a lo largo de todo el frente, integradas por operadores expertos que escuchaban constantemente las comunicaciones radiofónicas aliadas. Rastreamos frecuencias, indicativos, patrones de mensajes y estilos de los operadores. Con el tiempo, elaboraron perfiles detallados de unidades aliadas específicas basándose exclusivamente en sus comunicaciones radiofónicas. Podían determinar, con bastante precisión, cuando una unidad se había movido, cuando había cambiado su patrón de comunicaciones y cuando ocurría algo inusual. Esto significaba que simplemente transmitir mensajes falsos no era suficiente. Si el ejército fantasma quería suplantar, por ejemplo, a la segunda división de infantería, no podían simplemente transmitir mensajes haciéndose pasar por la segunda división de infantería. Los alemanes se darían cuenta de inmediato de que la señal de radio era incorrecta, operadores diferentes, ritmos diferentes, frecuencias diferentes a las que habían estado rastreando. Así pues, los especialistas en engaño radiofónico del ejército fantasma desarrollaron un enfoque diferente. Cuando necesitaban suplantar a una unidad real, dedicaban días a estudiar a sus operadores de radio. Se sentaban junto a ellos, escuchando y memorizando el ritmo y el estilo característicos de cada operador clave. Observaban qué operadores eran rápidos y cuáles lentos, cuáles cometían errores característicos y luego se corregían, cuáles utilizaban ciertas abreviaturas o tenían peculiaridades personales en sus transmisiones. Elaboraban estudios detallados de la personalidad de cada operador y, llegado el momento, los interpretaban.
Se convertían en esos operadores, nota por nota, tic por tic, imitándolos con tal precisión que las unidades de interceptación alemanas no tenían motivo para sospechar que algo había cambiado. Esto era, en el sentido más estricto, actuación. Era una interpretación bajo presión, donde la vida o la muerte estaban en juego. Y superpuesta a todo esto había una cuarta dimensión de engaño que quizás era la más creativa de todas, lo que esos hombres llamaban atmósfera. El ejército fantasma comprendió que el engaño no era solo un problema técnico, sino también humano. Los soldados alemanes hablaban, los oficiales alemanes hablaban, los civiles franceses locales, algunos colaboradores y otros atrapados en medio, también hablaban. La información circulaba por el tejido social de un pueblo, una ciudad, un distrito, transmitida a través de conversaciones, rumores y observaciones casuales. Así pues, el ejército fantasma creó ambientes falsos. Cuando se desplegaban en una nueva ubicación, sus hombres entraban en pueblos y aldeas cercanas vestidos con la insignia de la unidad que estaban suplantando. Iban a bares y cafés y se aseguraban de que se les escapara información. Nada demasiado obvio, nada que pareciera desinformación deliberada, solo el tipo de charla despreocupada y demasiado confiada que mantenían los soldados de verdad. Mencionaban las designaciones de las unidades, insinuaban operaciones futuras, hacían referencia casual al equipo y a las ubicaciones. Daban propinas a las camareras con dólares estadounidenses estampados con la insignia de la unidad. Dejaban paquetes de cigarrillos y cajas de cerillas con marcas de la unidad en lugares donde pudieran encontrarse. Cada punto de contacto fue diseñado minuciosamente. Cada interacción fue ionizada, o al menos guiada por un profundo conocimiento de cómo los seres humanos procesan y transmiten información. El ejército fantasma no solo actuaba para los sensores militares alemanes, sino para todos los seres humanos de la zona, creando una realidad social fluida que envolvía la ilusión tecnológica. En cierto modo, era una obra maestra de la psicología aplicada, y aún no se había puesto a prueba en combate. Cruzaron el Canal de la Mancha en las primeras semanas de julio de 1944, apenas un mes después del Día de la Cabeza de Playa de Normandía. Seguía siendo una lucha encarnizada y sangrienta. El paisaje de Bocage del norte de Francia, ese peculiar mosaico de densos setos, caminos hundidos y pequeños campos que hacían casi imposible el movimiento y la visibilidad, estaba diezmando las divisiones estadounidenses a un ritmo aterrador. Los alemanes defendían con una ferocidad asombrosa, utilizando el terreno para neutralizar las ventajas estadounidenses en potencia de fuego y movilidad. Los hombres del 23º llegaron con sus camiones, sus tanques de goma, sus equipos de sonido y sus radios, y se encontraron en una guerra que no se parecía en nada a lo que habían imaginado. El campo de batalla no era un vasto panorama abierto. Era un lugar cerrado, oscuro y aterrador, con olor a diésel y a muerte, salpicado por el sonido de la artillería que parecía no cesar nunca. Sus primeras operaciones fueron relativamente pequeñas, ensayos, pruebas de concepto, momentos para pulir los detalles de un sistema aún improvisado e incierto. Se hicieron pasar por unidades, cubrieron huecos, reforzaron los flancos. La respuesta fue alentadora. Las unidades alemanas que estaban siendo monitoreadas por la inteligencia aliada parecían estar respondiendo al engaño, reposicionándose según donde creían que estaban las fuerzas estadounidenses, en lugar de donde realmente estaban. Pero el verdadero momento del ejército fantasma estaba por llegar, y llegaría en circunstancias más desesperadas y trascendentales de lo que nadie había previsto. Para el invierno de 1944 y principios de 1945, el avance aliado a través de Francia había logrado los impresionantes éxitos de finales de verano y principios del otoño. París fue liberada en agosto, Bélgica y Luxemburgo en septiembre. Pero se había estancado casi por completo a medida que las líneas de suministro llegaban a su límite y la resistencia alemana se endurecía en las fronteras del propio Reich. La batalla de las Ardenas en diciembre de 1944, la masiva y desesperada contraofensiva de Hitler a través de las Ardenas, había quebrado temporalmente la línea aliada y costado a los estadounidenses más de 80.000 bajas antes de ser contenida y repelida. A principios de 1945, los aliados se preparaban para el acto final, el río Rin, la última gran barrera natural antes del corazón de Alemania. Cruzar el Rin significaría el fin de la guerra en Europa. Sin embargo, cruzar el Rin representaba uno de los desafíos militares más formidables del frente occidental. El río era ancho, caudaloso y estaba fuertemente defendido. Los alemanes habían volado la mayoría de los puentes. Cruzarlo requería un apoyo de ingeniería masivo,
una preparación meticulosa y un factor sorpresa para evitar que los alemanes concentraran sus fuerzas en el punto de ataque. Y fue aquí donde al ejército fantasma se le encomendó su misión más importante y trascendental. El cruce del Rin por parte del ejército estadounidense debía tener lugar a principios de marzo de 1945 en varios puntos. Uno de los cruces cruciales sería ejecutado por el 12º Cuerpo en una ubicación al sur del frente principal. Para proteger este cruce y desviar la atención y las reservas alemanas del punto de cruce principal, se ordenó al ejército fantasma que ejecutara la Operación Viersen. El plan era audaz incluso para los extraordinarios estándares del siglo XXIII. Suplantarían la identidad de dos divisiones completas, la 30ª División de Infantería y la 79ª División de Infantería, a lo largo de un tramo del Rin al norte del punto de cruce real previsto. Crearían la convincente ilusión de una fuerza masiva preparándose para un importante cruce del Rin, con comunicaciones de radio completas, engaño sónico, señuelos inflables y operaciones atmosféricas en pueblos cercanos. Los alemanes verían este enorme y amenazante despliegue y enviarían tropas rápidamente para hacerle frente. Mientras tanto, los cruces reales avanzarían donde la línea era más delgada. La operación comenzó a principios de marzo de 1945. El ejército fantasma se desplazó a sus posiciones con la eficiencia propia de veteranos experimentados. 19 meses después del inicio de la guerra, ya eran veteranos, curtidos por la experiencia y las pérdidas. Los tanques de goma se izaron en la oscuridad. Los operadores de radio comenzaron a transmitir con la precisión y la destreza propias de las divisiones 30 y 79. Los camiones de sonido se dirigieron a sus posiciones y esperaron la señal. Lo que estaba en juego era casi incalculable. Aproximadamente 30.000 soldados estadounidenses reales tenían la vida en juego. Si el engaño fracasaba, si los alemanes desenmascaraban la farsa y concentraban sus fuerzas en los puntos de cruce reales, las bajas podían ser catastróficas. El Rin no era como las playas de Normandía. Un asalto para cruzar un río defendido contra una concentración de blindados e infantería en el terreno llano y expuesto de la llanura alemana podía ocasionar pérdidas devastadoras. Los 1.100 hombres del ejército fantasma tenían que ser lo suficientemente convincentes como para salvar a 30 veces su propio número. La noche del 23 de marzo de 1945, los equipos de engaño sónico encendieron sus altavoces. El sonido de una enorme fuerza blindada llenó el frío aire nocturno a lo largo del Rin norte. Motores de tanques, semi-orugas, el estruendo metálico del equipo, los gritos y sonidos de miles de hombres preparándose para un asalto masivo. El sonido se extendió a través del río hasta las posiciones alemanas, inconfundible y aterrador. Los servicios de inteligencia alemanes ya estaban procesando una avalancha de información. Las interceptaciones de radio mostraban que las divisiones 30ª y 79ª coordinaban activamente una operación de cruce. El reconocimiento aéreo, que incluía fotografías reales de los tanques inflables que, con la escasa luz invernal, resultaban indistinguibles de los blindados reales, confirmaba la presencia de una enorme concentración de vehículos blindados. Los informes de informantes en las ciudades tras las líneas estadounidenses hablaban de soldados de estas divisiones bebiendo en bares y comentando el cruce, sin dejar lugar a dudas sobre lo que se avecinaba. Los comandantes alemanes tomaron sus decisiones. Las reservas se desplazaron hacia el norte. La artillería se reposicionó para cubrir el lugar previsto de cruce. Se intensificaron los preparativos defensivos a lo largo del tramo del río que el ejército fantasma les había hecho creer que estaba amenazado. Y a las 2 de la madrugada del 24 de marzo de 1945 comenzaron las verdaderas travesías. La 89ª División de Infantería cruzó el Rin al sur de Maguncia. El asalto contó con el apoyo de la artillería, la fuerza aérea y todo el peso de la logística militar estadounidense. Pero lo que lo hizo posible fue la ausencia de quienes oponían a él. Las fuerzas alemanas que debían defender ese tramo del río se encontraban en otro lugar, persiguiendo la sombra de un ejército que solo existía en sonidos, goma, señales de radio y las brillantes interpretaciones de artistas y actores de Nueva York, Filadelfia y Chicago. Se cruzó el Rin. Las bajas en los puntos de cruce fueron mínimas en comparación con lo que temían los planificadores militares. El engaño funcionó a una escala y con una precisión que superó incluso las proyecciones más optimistas de quienes crearon el ejército fantasma. En las últimas semanas de la guerra,
El 23º Cuartel General de Tropas Especiales continuó operando, llevando a cabo su peculiar y magnífica guerra hasta la rendición alemana en mayo de 1945. En casi 2 años de operaciones en el frente occidental, realizaron aproximadamente 21 operaciones de engaño. Suplantaron la identidad de más de una docena de divisiones estadounidenses reales. Engañaron al ejército alemán repetidamente, de forma exhaustiva y sin comprometer en ningún momento su verdadera misión. Y entonces les dijeron que se callaran. Los hombres del ejército fantasma regresaron a casa y se encontraron con un silencio aún más profundo que el que habían dejado atrás. Su unidad era oficialmente secreta. La naturaleza de su trabajo, los detalles de sus misiones, la mera existencia del 23º Cuartel General de Tropas Especiales como unidad de engaño, todo ello permanecía oculto en los archivos de la inteligencia militar estadounidense, prohibido discutirlo, explicarlo y reconocerlo. Mientras sus contemporáneos regresaban a casa entre desfiles y celebraciones, mientras los veteranos de Normandía, la batalla de las Ardenas y el avance hacia Berlín eran recibidos como héroes y sus historias se convertían en los relatos definitorios de la victoria estadounidense, los hombres del ejército fantasma volvían a casa sin decir nada. Algunos ni siquiera pudieron contarles a sus esposas lo que habían hecho. Ellsworth Kelly regresó a casa y se convirtió en uno de los artistas abstractos más importantes del siglo XX. Historiadores y críticos de arte especularían más tarde sobre las fuentes de su singular sensibilidad visual, su extraordinario sentido de la forma y el camuflaje, y la relación entre figura y fondo. Pocos sabían que había dedicado 2 años a perfeccionar esas mismas cualidades al servicio del engaño militar. Bill Blass regresó a casa y construyó un imperio de la moda basado en la comprensión de cómo la apariencia crea la realidad, cómo la ropa moldea la percepción, cómo la superficie de las cosas transmite significado. El ejército fantasma le había enseñado eso en el aula más extrema posible. Durante décadas, los veteranos del 23º Regimiento se reunieron discretamente, guardando sus secretos y llevando una vida civil. Algunos pintaban, otros diseñaban, otros enseñaban arte, moda o teatro. Contribuyeron a forjar el panorama cultural de la América de posguerra, portando una historia que Estados Unidos aún desconocía. No fue hasta 1996 que los archivos del Ejército Fantasma fueron finalmente desclasificados. Y no fue hasta 2013, casi 70 años después del cruce del Rin que pudo haber salvado 30,000 vidas estadounidenses, que el Congreso de los Estados Unidos reconoció formalmente a las tropas especiales del Cuartel General del 23º Batallón, otorgándoles la Medalla de Oro del Congreso por su extraordinario servicio. Para entonces, la mayoría de los hombres tenían más de 90 años, y sus filas se habían visto terriblemente mermadas por el paso del tiempo. Pero un puñado de ellos se encontraba en Washington para recibir el honor. Ancianos con la mirada de artistas, sentados en el Capitolio, escuchando a su país pronunciar finalmente las palabras que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. Sabemos lo que hiciste, y lo que hiciste importó. El legado del Ejército Fantasma es complejo y multifacético, y su alcance va más allá de lo que la mayoría de la gente imagina. En el plano más inmediato, los historiadores militares estiman que las operaciones del 23º Cuartel General de Tropas Especiales contribuyeron directamente a salvar entre 30,000 y 40,000 vidas estadounidenses durante sus casi 2 años de operaciones. No es una cifra insignificante, es una ciudad entera. Son padres, hijos y hermanos que regresaron a casa porque un grupo de artistas, actores y publicistas tuvo la audacia y la habilidad de convencer a un ejército enemigo de que las sombras eran soldados. En un nivel más profundo, el Ejército Fantasma representa una idea genuinamente radical sobre la naturaleza de la guerra y sobre la naturaleza de la percepción humana. La guerra, en su esencia más básica, no es solo una contienda de fuerza física. Es una contienda de conocimiento, de creencias, de lo que cada bando sabe, cree y teme del otro. Los alemanes no perdieron en el cruce del Rin por falta de fuerza física para defenderlo. Perdieron porque creyeron erróneamente de dónde provenía el ataque. Perdieron una batalla de información antes de que un solo soldado real cruzara el río. Esta idea, que el arma más poderosa en la guerra podría ser la propia imaginación del enemigo, no desapareció con el Ejército Fantasma. Se convirtió en la base de la guerra de información moderna, la guerra electrónica, las operaciones psicológicas y la doctrina del engaño que ahora estudian y practican todos los grandes ejércitos del mundo.
Las técnicas desarrolladas y perfeccionadas por el 23º, el uso de misiones electrónicas para crear imágenes falsas, la manipulación de la percepción del enemigo a través de múltiples canales simultáneos, la comprensión de que los seres humanos siempre intentarán encajar la información entrante en una narrativa coherente. Por lo tanto, pueden ser manipulados controlando el contenido de dicha información, constituyen los principios fundamentales de la guerra del siglo XXI. Cada operación cibernética que crea una falsa impresión de preparación militar, cada engaño electrónico que enmascara la verdadera ubicación de las fuerzas, cada operación de influencia que moldea lo que un enemigo cree sobre el mundo, todo ello lleva el ADN de lo que un grupo de jóvenes artistas estadounidenses ideó con tanques de goma y tocadiscos en los campos de Francia en 1944. Y quizás más allá del legado militar, haya algo más que merezca la pena considerar. El ejército fantasma nos recuerda que la creatividad no es lo opuesto a la acción práctica. No es un adorno ni un lujo que se pueda descartar cuando hay tanto en juego. Cuando la situación era más desesperada, cuando la necesidad era más urgente y el costo del fracaso se medía en vidas humanas, el ejército de los Estados Unidos recurrió a pintores, diseñadores de moda y gente de teatro y les dijo, «Los necesitamos». Y esos artistas respondieron. Lograron una victoria que la fuerza bruta por sí sola jamás habría podido conseguir. Hay una lección en ello que trasciende el campo de batalla. En todos los ámbitos donde compiten los seres humanos, en los negocios, la política, la ciencia, la cultura, la mente creativa, la que vislumbra posibilidades donde otros solo ven imitaciones, la que puede construir algo real a partir de la imaginación, la habilidad y la audacia, no es un recurso secundario. Es el factor decisivo. Los hombres del ejército fantasma lo sabían. Lo sabían de una manera que nadie que no haya estado en un campo oscuro de Francia, haciendo resonar los sonidos de un ejército fantasma en la noche alemana, puede comprender del todo. Eran artistas, eran soldados, y puede que hayan sido los guerreros más eficaces que el ejército de los Estados Unidos produjo en toda la Segunda Guerra Mundial. No porque hayan destruido algo, pero porque hicieron creer a los alemanes en algo que nunca existió. Si has llegado al final de esta historia, entonces ya entiendes algo importante, que las mayores victorias de la historia no siempre son las que celebramos con más entusiasmo, y que los hombres y mujeres que las hicieron posibles no siempre son los que recibieron las medallas. El ejército fantasma esperó 50 años para ser reconocido. No permitamos que otra historia como la suya espere otros 50 años para ser contada. Si este documental te conmovió, si te dio algo en que pensar, por favor, dale al botón de me gusta. Solo te llevará 2 segundos, pero le indicará al algoritmo que historias como esta merecen ser vistas y nos ayudará a llegar a la próxima persona que aún no conozca la unidad secreta más extraordinaria de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete a Español Historia para no perderte las historias reales detrás de la historia, aquellas que no aparecen en los libros de texto, pero que sin duda deberían haber estado. Cada semana profundizamos, vamos más allá y exploramos la historia más allá de lo que jamás imaginaste. Y quiero saber tu opinión en los comentarios. Si hubieras vivido en 1944 y el ejército te hubiera llamado diciendo que necesitaban artistas, no soldados, ¿te habrías ofrecido voluntario? ¿Qué talento habrías aportado al ejército fantasma? Hablemos de ello a continuación. La próxima vez, profundizaremos aún más en el mundo secreto de la Segunda Guerra Mundial. Una historia tan clasificada, tan cuidadosamente oculta, que a los hombres que la protagonizaron su propio gobierno les dijo que nunca había sucedido. No cares Pertello. Gracias. De verdad, muchísimas gracias a cada persona de esta comunidad que ve, comparte, comenta y se preocupa por la historia como nosotros. Ustedes son la razón por la que estas historias se cuentan. Y estas historias merecen ser contadas. Hasta la próxima. Sigue haciendo preguntas. La verdadera historia siempre está en las sombras.